¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy hablamos con la presidenta de la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza del Senado de Puerto Rico, que atiende precisamente algo que vimos luego del huracán María. Nos quitaron el velo y observamos que en Puerto Rico existe pobreza extrema de la que algunos pensaban que no era cierto. Hoy, Entre Líneas. Con nosotros la presidenta de la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza del Senado, Elizabeth Rosa Vélez, que a su vez es senadora por el distrito de Arecibo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, durante el día de hoy vamos a tratar de hablar un poco no solo de la comisión, sino también de Arecibo, del distrito senatorial. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Bueno, durante el día de hoy vamos a entrar en un tema que ha quedado evidentemente claro, que en Puerto Rico hay pobreza en todos los sectores, que en Guaynabo no todos son ricos, que en Loíza hay una situación de pobreza extrema, pero a su vez hay un resurgimiento y apoderamiento de las comunidades. En San Juan también hay sectores de mucha pobreza, mientras que hay un contraste de otros sectores como muy de la clase alta. ¿Cómo podemos definir esto, senadora? Mira, para comenzar, para hacerte ponerte el plano perfecto y correcto de lo que está pasando, en el Senado de Puerto Rico se creó la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza, que como bien dice, preside esta servidora. Luego de que se creó la comisión, hemos creado algunos proyectos como el 293, que está específicamente para erradicar la pobreza infantil en nuestro país y crear la política pública para manejar, ¿verdad?, el asunto de la pobreza infantil, que antes de entrar a contarte el tema de la pobreza, que me he sentido estos días bien contenta porque usted sabe que el gobernador de Puerto Rico, mediante orden ejecutiva, creó también una comisión para trabajar con la erradicación de la pobreza. Pues lo invito a que se una y que hagamos alianzas juntos para trabajar por el país, ¿verdad? Porque el país merece que se trabaje por él, y invito al gobernador a que hagamos esas alianzas juntos y trabajemos por erradicar la pobreza en nuestro país. Entonces, vamos a definir qué es pobreza. ¿Qué podemos decir que una persona vive bajo un índice de pobreza, que necesita ayuda del Estado, que necesita ayuda de organizaciones sin fines de lucro y que a su vez pueda iniciarse en un proceso educativo y en un proceso laboral también? La pobreza envuelve muchísimas cosas, como sabemos, ¿verdad? La pobreza es que carezcas de un servicio esencial que no tienes, ¿verdad? Y hay muchísimos. En nuestro país todavía no se han definido cuáles son los servicios esenciales, pero... Sí, es un grave problema. Es un grave problema, ¿verdad? Pero uno de los servicios esenciales que la gente, en mi distrito por lo menos, carece es del agua, de nuestros viejos que viven solos, que comen una sola vez al día. A esta altura, en el 2021, hay personas que no tienen agua potable. Muchísimas personas que no tienen agua potable en nuestro distrito, en el país entero. Hemos tenido unas vistas públicas para traerte esto, ¿verdad? Que no va con lo de la pobreza, pero sí va de la mano con la pobreza, claro, porque creamos una resolución número 32 para trabajar con el problema del agua de los distritos y específicamente de mi distrito de Arecibo, para que se draguen los embalses del país entero, pero con especial atención al lago Dos Bocas, que es el que está en 3/4 partes en Arecibo y solo una en Utuado. Ha tenido una aceptación increíble de que se drague por la importancia de que ese lago de Dos Bocas supe agua al área metropolitana y llega hasta Caguas y Gurabo. A través del supertubo. A través del supertubo. Pero, senadora, el problema está que desde la década del 90, por lo menos de mi parte, en las coberturas noticiosas, se hablaba del dragado de los embalses, que costaba unos cuantos millones de dólares. Pero ahora dragar un embalse, la cantidad de millones de dólares es algo... irreal para el Estado. Es irreal, pero solo si no tiene ayuda del gobierno federal. Hoy, ¿cómo lo vamos a hacer? Así, eso anteriormente era una utopía. Sí. Hoy no lo es. Hoy hay los fondos
y el dragado del lago Dos Bocas sé que cuesta prácticamente de 300.000 a 40.000 millones de dólares, pero eso se puede decir fácil, senadora, pero no, claro que sí. una cantidad de dinero bastante pero alta. pero el gobierno tiene demasiado dinero hoy para trabajar con la recuperación del huracán María Sí. y por lo menos, ¿verdad? El estudio que hemos hecho y la investigación en relación al lago Dos Bocas Sí. es que tiene un 70% de sedimentación. Prácticamente no acumula agua. Prácticamente no acumula agua. Entonces, tiene un 30 de agua sí. y si no se toma acción, que es lo que hemos estado llamando, llevamos 3 vistas públicas y él culminó la última en relación al problema de dragar los embalses. Si el lago Dos Bocas no se draga, no se le da atención porque hay que darle la atención. Ayer yo dije que había que darle atención a lo que atención merece y el lago Dos Bocas merece que se drague. Porque si no lo dragamos, no trabajamos con ese asunto, en 10 a 15 años va a desaparecer el lago, entonces sí que no vamos a tener agua. Entonces el problema consta de que si logramos el dragado de este embalse y de los otros, necesitamos un plan de mitigación para que no volvamos a tener en 10 años el mismo problema de llenar los embalses de sedimento y no de agua. Y para eso necesitamos sembrar árboles. La resolución también trae de la mano que se le dé el seguimiento que requiere, ¿verdad? Luego que se draguen, porque si no le damos un seguimiento vamos a caer en lo mismo. Y otro de los puntos que es súper importante es reforestar el área, sí. Porque con el huracán María la única estadística que hay es que cayeron muchos árboles y que por eso hay tanta sedimentación en los embalses, pero hay que reforestar. Sí, pero también hay carros, hay neveras, hay estufas, hay de todo. Hay montones de cosas que no se supone que llegue normalmente a los embalses. Correntías. Senadora, cuando hablamos de agua que está atado a la pobreza, porque sin un servicio básico de agua que es esencial, aunque el gobierno no lo defina, agua es vida. Y para eso necesitamos proyectos que van a trascender las comunidades, su impacto. Se necesita acción. ¿Usted cree que estamos viendo acción en el gobierno de Pedro Pierluisi relacionado a la cantidad de fondos federales que hay, que la gobernadora saliente no desarrolló con María? Definitivamente en relación al programa del agua, que es el que, ¿verdad? El del que nos atañe en esta discusión y que viene de la mano atado a la pobreza. No creo que haya mucha acción de parte de ninguna de las agencias del gobierno en trabajar con el asunto de resolver el problema del agua. Es bien terrible. Nosotros estamos trayendo a la luz pública y haciendo que esto sea visible, porque ¿verdad? Anteriormente no lo había sido. Y todos los deponentes que estuvieron en esas tres vistas públicas están en total acuerdo de que los embalses hay que dragarlos, obviamente por el bienestar de nuestras familias y tener agua en el futuro. Senadora, más allá del agua potable, que es vida necesaria para nuestra agricultura, para nuestra subsistencia, sabemos que hay niños que a veces no comen, que es posible que visiten a un vecino que les da algo de comer porque en casa no hay, y hay viejos que no comen por muchísimas razones, porque sus hijos no los ayudan o no les da el dinero y tienen que a veces decidir entre comprar un medicamento y desayunar o desayunar y no tomarse la pastilla. Eso es pobreza también. Es pobreza, claro. No me conteste y amplíe sobre el particular porque vamos a regresar qué se puede hacer relacionado a este tema. Ya regresamos, esto es Entre Líneas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Entre Líneas. Nos acompaña la senadora de Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, hablando sobre las gestiones que hace la comisión que preside sobre la pobreza. Había una pregunta en el tintero relacionado a por qué todavía tenemos niños y personas adultas mayores que no comen, pasan hambre. ¿Cómo es posible con tanto dinero que se recibe aquí en Puerto Rico? Senadora. Es triste y lamentable decirlo, pero
ciertamente nuestras personas envejecidas comen una sola vez al día. Muchos porque viven solos, como bien indicas, y porque solamente una sola es la comida que se comen, porque el gobierno, específicamente el Departamento de la Familia, los municipios no tienen amas de llave para ofrecerse las 4 horas a esas personas para que le puedan por lo menos hacer un desayuno, el almuerzo y dejarle una cena hecha para que ellos puedan comer. Esa es una gran parte de por qué nuestros viejitos están solos en la casa sin comer. Sí. Porque entiendo, ¿verdad?, que el Departamento de la Familia tiene que ser más proactivo, que nuestros trabajadores sociales que trabajan en el Departamento de la Familia tienen que ser más proactivos, y el Departamento de la Familia no puede estar en una silla esperando que le llegue un viejito o una situación. Tienen que ir a las comunidades, tienen que moverse a las comunidades. Ya yo creo que el gobierno tiene que trascender, porque hay muchas personas mayores que no pueden llegar a los lugares, no pueden llegar al Departamento de la Familia, pero ¿verdad?, los empleados que están bien sí pueden llegar a esas comunidades, sí pueden llegar a esa casa e identificar esas necesidades. Porque son muchas necesidades que solamente se resuelven la mayoría a través de las sin fines de lucro. La secretaria del Departamento de la Familia había señalado que precisamente existe un programa donde los adultos mayores pueden beneficiarse, pero que cuando ellos van a los municipios no saben explicarle que existe ese programa que obliga a sus hijos hacerse cargo de sus padres. La ley obliga al hijo a hacerse cargo del padre, y hay muchas maneras de accesar a esas ayudas. Puede que sea por miedo, pero en los tribunales hay un programa que se llama mediación de conflicto, que median entre el padre y ese envejeciente y esa persona para que le dé el sustento que necesita. Si no lo puede cuidar, mantener, sí, pues tiene que pagarle a una persona que lo que pasa es que hay falta de orientación. Sí. Y falta de comunicación y enlace entre las agencias. Yo creo que debería el Departamento de la Familia, los municipios y educación principalmente unirse para trabajar con erradicación de la pobreza, trabajar con el hambre que hay en nuestro país y trabajar con mejorar la calidad de vida de nuestros viejos que nos han puesto donde estamos y que levantaron el país. Así que yo creo que es falta de voluntad del gobierno, de las agencias pertinentes en trabajar la situación. Cuando analizamos este tema, hay muchas personas ignorantes que aseguran que las personas que reciben beneficios del gobierno es porque son unos mantenidos, porque no quieren trabajar, porque sencillamente no pagan nada, que viven tal vez en los residenciales públicos y que tienen plasma y que tienen camas de posiciones y que tienen el último PlayStation, que tienen los apartamentos con mármol, cuando la realidad no es esa. La realidad es que muchas de las personas que viven en los residenciales públicos o que están bajo el Plan 8 tienen que hacer maravales para tratar de comer por lo menos 2 comidas, un desayuno y una cena. Lo que pasa es que es fácil hablar y decirlo sin tú ir al lugar. Tienes que conocerlo de primera mano para tú saber cuántas mujeres, porque la mayoría son mujeres las que viven en los residenciales sí. públicos, cuánta mujer vive ahí que muchísimas quisieran trabajar. Sí. Porque no es todas viven en residencial porque no quieren trabajar. Muchas quieren trabajar, pero no tienen el acceso, no tienen y porque tienen niños y tampoco tienen dónde dejarlo, quien se los cuide, porque pues son madres solteras, la mayoría, sí. con niños pequeños. Y de primera mano te puedo decir que dentro de los residenciales hay gente que vive sin luz. Sí, porque no puede pagarlo. Porque no la puede pagar, y porque se la cortan y no la pueden pagar. Porque la electricidad no se la regalan, ni el agua tampoco. Y los cupones no se puede utilizar para eso. Entonces yo siempre he preguntado cómo es que es una persona que recibe cupones para alimentos y a su vez tiene un servicio esencial de agua y electricidad, le lleguen facturas gigantescas que ellos no pueden costear, que es necesario para sobrevivir. Pero esa es la realidad. Cuando hablamos de pobreza, estamos hablando de cuánto porcentaje en el país. Bueno, porque en unos datos al principio del 2000 estábamos hablando que un 40 o un 50% de los niños estaban en un componente familiar
de pobreza extrema, que estamos hablando que lo que ganan son como $3,000 o menos al año, y que, si no me equivoco, estoy de oído, recordando en mi archivo de memoria, entre un 50 y un 60% de los adultos mayores también pasaba hambre porque estaba en pobreza extrema. ¿Cuáles son las estadísticas actuales? Bueno, las estadísticas de los niños es un 58%. Actualmente en pobreza, ha aumentado. 37% pobreza extrema, pero después de la pandemia la pobreza aumentó un 7%. Adicional al que ya había antes. Pese a los recursos económicos que llegaron. Pese a los recursos económicos que llegaron, aumentó la pobreza en nuestro país. Y el coeficiente Gini, ¿sabes qué es el medidor de pobreza mundial? Sí. Dice que somos uno de los países más pobres del mundo. Y versus a los Estados Unidos, a los 50 estados, ¿cómo nos comparamos? Por eso estamos en el número 9 entre todos los estados. Entre todos los estados. Y a nivel general amplio. Te doy esa estadística de que yo la busqué Sí. no reciente, hace prácticamente como 2 años. Del coeficiente de Gini dice que estamos entre el 7 y el 8 de pobreza en el mundo. Porque a veces pensamos que nos evaluamos con los estados, que es una situación en la que Puerto Rico no es de los más pobres, pero está compitiendo. Pero cuando nos miramos en los países de Latinoamérica, también tenemos una situación difícil porque tal vez la comida de ellos es mucho más económica que la nuestra. La de, por ejemplo, Sí, Ecuador, más económica. la de Costa Rica, la de la República Dominicana, que producen en la agricultura es más accesible. Por ejemplo, comprar un plátano en Puerto Rico Carísimo. te puede costar $2 cuando hay escasez. Si hay abundancia, en esos momentos de abundancia, pues te puede costar un poco más económico. Pero en República Dominicana, en Costa Rica y en Ecuador, en Panamá, es mucho más económico comprar productos. Así que medir eso es un poco complicado, senadora. Sí, es un poco complicado. Y traes eso del plátano que se compra en otros países. A mí me duele ver como nosotros cada vez que vamos al supermercado vemos la yautía, el ñame de Costa Rica distintos o de países, República Dominicana. cuando nuestro país Podría producir eso y mucho más y exportar y hacer todo. Obviamente todo es cuestión de voluntad y de que el gobierno, ¿verdad?, ayude a la gente y las oriente y las eduque al respecto de encaminar a la gente. O sea, claro, tenemos que hacer campañas de lo que se produce aquí y se consuma, que ¿verdad?, es bien poco lo que se hace. Pero yo creo que esa es una parte importante y para que disminuiría la pobreza porque crearía muchos empleos, ¿verdad?, en la agricultura. Y es lastimosamente de que por ahí dicen que la gente no quiere trabajar, hay mucha gente que sí quiere trabajar. Créeme que sí, hay mucha gente que sí quiere trabajar. El problema es, senadora, buscan empleados, bachillerato, domine ampliamente el español y el inglés, escrito y hablado, que trabaje bajo estrés, en horario rotativo, a $7.25 la hora. Entonces uno dice, ¿pero para qué se estudia? Sí. Porque lo que estás ofreciendo son $7.25 la hora, a entrar en un término probatorio de 9 meses gracias a los cambios a la reforma laboral, y entonces hace más complicado. Personas con maestría, personas con doctorado, $7.25 la hora, porque la Universidad de Puerto Rico tiró recientemente una plaza, pedía doctorado y decía que el salario era $1,350 mensual. ¿Cómo es posible? Senadora, cuando regresemos de la pausa, aumentó la leche, aumentó la carne, aumentaron los productos de potería porque vienen de Estados Unidos, prácticamente todos, aunque en la isla hay una empresa que manufactura esos productos muy conocida, pero que a su vez mantiene operaciones locales a un ritmo un poco elevado en cuanto al costo. Por ende, los productos no son tan accesibles como en otros países. Entonces hablamos de la pobreza, hablamos de que para el próximo año es posible que tengamos ese porcentaje mucho más alto. Sí. Regresamos sobre ese particular aquí en Entre Líneas.
De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Uno de los temas discutidos durante el día de hoy relacionado a la pobreza, uno de los que a mí me agrada que estemos hablando, porque desde la década del 90 estamos hablando sobre este particular, la llegada de una gobernadora, Sila Calderón, que abría la oportunidad a las comunidades a apoderarse, pero a su vez tenemos que analizar que no se entendió qué era lo que buscaba ese concepto de comunidades que se apoderaran. Hasta ahora, estamos hablando casi 20 años posteriores, cuando el huracán María llegó y nos quitó ese velo de que existía. Me llama la atención cuando estábamos hablando de los residenciales públicos, porque mi carácter personal colocaba mi dirección de residencial público y no llegaba los resúmenes, nunca me contestaba nadie, absolutamente nadie. Puse una dirección falsa estoy hablando en serio, de una urbanización, e inmediatamente llamaban. ¿Cómo? Todavía hay el estigma de que una persona residencial público son pillos, vendedores de drogas, y que lo que vienen es a acabar con las empresas, a robar. ¿Todavía existe eso? Existe, y entonces eso es algo que nosotros, ¿verdad?, como servidores públicos, tenemos que tratar de erradicar o de eliminar, porque todos tenemos el mismo derecho de conseguir empleo, de estudiar y de aspirar a un buen trabajo, ¿verdad? No necesariamente porque vivo en un residencial público quiere decir que soy una persona mala. Sí. Y que robo, o que hago, o soy un delincuente. No necesariamente, ¿verdad? Vivir en un residencial público es sinónimo de eso. Pero eso... Hay que educar todavía. Hay que educar. Hablamos de pobreza. Ahorita estábamos hablando de agua. Usted maneja una cifra relacionada de unos 84 mil millones de dólares destinados precisamente para los embalses. Pero el 1 de junio la Autoridad de Energía Eléctrica pasa a una empresa privada. Hay un movimiento grande de pueblo que está en contra de eso. Hay una emisora radial con un conocimiento vasto sobre energía eléctrica, porque el dueño trabajó por muchísimos años en esa corporación pública y ha indicado que es un grave error y que le va a costar al país y nos van a aumentar la electricidad. Esa pobreza que estamos hablando, de estos ingresos que van a comenzar a reducirse o eliminarse muy pronto por la pandemia, porque se van a acabar, vamos a tener una pobreza extrema aún mayor. ¿Qué va a hacer la Comisión Especial para erradicar? ¿Cuáles son las medidas que podríamos comenzar a discutir para que el gobierno de Pedro Pierluisi firme y empiece a ejecutar? Bueno, lo principal es que esa alianza que le estoy pidiendo al gobernador se dé, porque tenemos que trabajar de la mano para erradicar la pobreza en nuestro país, adentrarse en las comunidades, ver dónde realmente está esa necesidad y grande que hay. Y a diferencia de los residenciales, que hay pobreza y, como te dije, muchísima gente vive sin el servicio de energía eléctrica, si te adentras en las comunidades, ahí hay una pobreza increíble, ¿sabes? Una pobreza que nadie se imagina. En nuestro país es bien poco lo que se hablaba de pobreza, no se hablaba. Una vez el huracán María sale a relucir la pobreza tan grande que hay, pero ha existido siempre. Ha existido siempre. El problema es que no ha habido voluntad para trabajarla con ella. ¿Pero voluntad de quién? ¿Voluntad del gobierno? ¿Voluntad de las comunidades? ¿Voluntad de las empresas privadas que también pueden hacer una gran inversión como mecanismo de ayuda social? Es de todo, pero si no le damos las herramientas a esas comunidades para que se empoderen, no lo van a hacer. Si no educamos a las comunidades, porque el primer escollo que nos encontramos es con la educación. O sea, lo que está haciendo la Fundación Sila María Calderón de ayudar principalmente a mujeres, aunque hay hombres, a educarse, a proyectar que ellos pueden montar su propio negocio autosostenible y salir de la pobreza, pero a su vez ayudar al vecino, al primo, a la mamá, también a insertarse en el mundo capitalista y a su vez cooperativista, porque del capitalismo no nos vamos a salir muy rápido. Lo que pasa es que sabes que el 65% de la pobreza son mujeres. Y por eso hay un lema que dice que la pobreza tiene cara de mujer, pero el 65% de la pobreza, por eso la fundación de la exgobernadora se centra más en las mujeres que en los hombres, ahí, porque la mujer está en un nivel de pobreza muchísimo más alto de lo que puede estar un varón. Usted habló de educación. Es necesario iniciar
un currículo que vaya atacando los estigmas de la pobreza, porque le voy a confesar algo. La realidad en mi caso, yo iba a la escuela solo porque desayunaba y almorzaba. Claro, había buenos maestros que impulsaban a uno a estudiar, pero la verdadera razón era para llegar tempranito, desayunar, y si ya se acababan los niños y sobraba comida, volver a repetir, porque esa es la realidad. En mi caso en particular, hay que iniciar un proceso educativo que vaya a atacar esto. Es urgente y yo creo que es prioritario y debe de haberse hecho hace rato. Estamos tarde. Porque el boleto, demasiado. Sabemos que el boleto, ¿verdad? Entiendo yo que para salir de la pobreza es educarte. Si no te educas, pues es bien difícil poder salir, ¿verdad? De ese estigma, como tú le decías, de ser, de ser pobre, de vivir en la total pobreza. Pero en muchas ocasiones tampoco motivamos a nuestros niños a que vayan a la escuela, no somos proactivos. Necesitamos que sea desde arriba, desde los maestros que eduquen a los niños, y a su vez en 12 años vamos a tener una población distinta. Porque tenemos que volver a hacer que nuestros niños se enamoren de las escuelas. Sí. Nuestros niños tienen que regresar a la escuela. Yo me enamoré primero de la comida. Ajá, exacto, sí. Además de que se enamoren de que tienen el desayuno y el almuerzo, nuestros niños tienen que enamorarse de las escuelas nuevamente para que se eduquen, y el currículo de educación tiene que cambiar completamente. Tiene que haber una revolución educativa en nuestro país para que nuestros niños palabra regresen. Revolución educativa la dije en un proceso disertativo y sonó como media rara por el concepto que le tenemos de revolución, pero es necesario ese proceso de revolución porque trasciende desde la educación esta de que es repetitiva, que todos los años, no, tenemos que cambiar, porque para el niño la escuela se convierte en su segundo hogar, y a su vez los elementos visuales, por ejemplo, de que esté bonita la escuela, de que haya árboles, de que haya un proceso de interacción con sus compañeros, pero también con los maestros. Claro. Los maestros en esa parte primaria es extremadamente importante. Senadora, el tiempo se nos acabó. Todavía no hablamos sobre proyectos que usted radicó a favor de la comunidad sorda, que también deberíamos tener cursos para aprender el lenguaje de señas. Yo quisiera apuntarme también, lo que pasa es que ya uno más de adulto se le hace un poco más difícil aprender, pero quisiera hacerlo. Senadora, será hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación y sabes que estamos disponibles para trabajar por el pueblo de Puerto Rico, para trabajar específicamente por mi distrito de Arecibo, y estamos siempre abiertos y estamos siempre a la orden para hacer alianzas y trabajar en conjunto con las comunidades, con las sin fines de lucro, con todo lo que envuelva erradicar la pobreza en nuestro país y buscar el mejor bienestar de nuestra gente, que yo creo que eso es lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Y yo espero que la senadora sea pirata. Gracias por estar con nosotros. Soy capitana. Amigos, será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas, un espacio de entrevista que se transmite lunes a viernes aquí en Teleoro. Hasta la próxima.